Muchas gracias, Diego, y nuevamente es un honor estar en vivo a través del canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es la pancreatitis aguda. Bien. Bueno, la pancreatitis aguda tiene el concepto muy importante acerca de lo que reconocer. Itis significa lo que es inflamación. Entonces, si nos referimos a pancreatitis, es la inflamación del parénquima pancreático. Esto va a afectar específicamente a las células acinares. La pancreatitis aguda es reconocible como un daño reversible, ¿no? Que esto se va a caracterizar generalmente en los pacientes con dolor abdominal y elevación de los niveles séricos de amilasa lipasa, que lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Dado que vamos a hablar un poco acerca de la introducción. Este tiene una presentación variable. Esta presentación variable, dado que el 85% de pacientes pues tienen una recuperación rápida y el 15% de ellos van a presentar una necrosis pancreática. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, ocupa la primera causa de admisión intrahospitalaria dentro de las enfermedades gastrointestinales y ocupa, bueno, según a nivel mundial, hay un incremento de incidencia notorio según estadísticas. Por parte de epidemiología, recordemos que a nivel mundial se ha presentado de 5 a 80 casos por 100.000 habitantes y a nivel nacional se han presentado 28 casos por 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad generalmente es reducida, menor al 5%, pero ¿qué es lo que puede incrementar a la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad se incrementa si es que hay presencia de la infección, específicamente la necrosis pancreática, previamente a ello. Reconocer también que en el nivel nacional la causa más importante es la etiología biliar, ¿no? Seguida del consumo crónico de alcohol, que lo vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Ahora, dentro de la etiología encontramos importantes causas. La primera de ellas es la litiasis biliar, que se encuentra dentro de un 40 al 70% en el primer lugar dentro de todas las causas de pancreatitis aguda, seguida del consumo crónico de alcohol. Se dice cuando una persona consume mayor a 50 nanogramos por mililitro de alcohol al día, está predisponente a padecer pancreatitis aguda. Y asimismo, recordar también las causas metabólicas, por ejemplo, la hipertrigliceridemia. Esta hipertrigliceridemia suele verse más que todo a nivel de los exámenes laboratoriales. Por ejemplo, si vemos que un paciente tiene mayor a 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos, está predisponente a un diagnóstico sugestivo de pancreatitis aguda. Cabe recalcar que también encontramos causas como la diabetes, encontramos factores también genéticos que también suelen verse involucrados en la etiología de esta enfermedad. Traumatismos, por ejemplo, en cuanto al traumatismo abdominal no penetrante y fármacos, diversos fármacos, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, los antibióticos, vamos a encontrar lo que es los fármacos como la satioprina, la citarabina, encontramos también el metronidazol, diuréticos como furosemida, tiazidas, estrógenos que suelen también estar caracterizados con la causa importante para padecer pancreatitis aguda. Entonces, la infección, por ejemplo, ciertos virus, como por ejemplo el Coxsackie B o parotiditis, también lo que es hepatitis A y B, suelen ser causantes de esta enfermedad. También incluidos también bacterias como el Mycoplasma, el Campylobacter jejuni, también se asocian a ello. Ahora vamos a reconocer a los factores de riesgo. Los factores de riesgo, por su mismo nombre lo dice, son criterios importantes en los cuales la enfermedad se ve involucrado, ¿no? Por ejemplo, la edad. La edad de una persona mayor de 60 años, por ejemplo, se dice que aquí las personas pueden elevar la mortalidad, ¿no? Se ha revelado bastante un número incrementado de incidencia a personas mayores de 60 años. Como ya lo mencionaba, el consumo crónico de alcohol. El consumo crónico de alcohol es una segunda causa, tanto a nivel nacional como mundial, de pancreatitis aguda y hay que tener en cuenta en ello, ¿no? En cuanto a las enfermedades comórbidas, por ejemplo, si nos referimos a lo que es en este caso a la diabetes, el cáncer, enfermedades que van a comprometer la vida del paciente, una enfermedad crónica renal o ya sea una enfermedad hepática que también van a estar involucrados en ello. Ahora la obesidad es un factor muy importante, dado a que este aumenta 3 veces el riesgo, ¿no? Sobre todo de gravedad y 2 veces de mortalidad. En cuanto a la clasificación,
conviene clasificar la pancreatitis aguda en 4 categorías muy importantes. Se clasifica de una manera de 4 categorías que las vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en la categoría leve, esta categoría leve se va a caracterizar por la presencia, en este caso, de que no va a haber falla orgánica, no hay complicaciones locales o sistémicas, y en la moderada, pues muchas veces vemos que hay presencia de falla orgánica. Pero ¿qué diferencia hay entre la moderada y la severa? En que la moderada es una falla orgánica menor a 48 horas con presencia de complicaciones locales, y la severa generalmente es una falla orgánica mayor a 48 horas, pero pueden haber presencia de complicaciones locales como sistémicas. En la fase crítica, aquí hay ya presencia de necrosis pancreática, ya el tejido pancreático se ve afectado más aún con la presencia de la falla orgánica, que se suele incluir también la falla a órganos principales, ¿no? Y afectando los sistemas cardiovascular, respiratorio, renal, etcétera, ¿no? Ahora, el cuadro clínico. El cuadro clínico, el paciente, ¿cómo va a acudir en cuando presenta pancreatitis aguda? El dolor abdominal es muy sugestivo. Este dolor abdominal es brusco, como observamos en la imagen, es de intensidad creciente, se inicia en el epigastrio y este se va a irradiar, ¿no? Se irradia hacia hipocondrios y también se va a irradiar hacia lo que es espalda. Es un dolor conocido en hemicinturón, también se le denomina. Las náuseas y los vómitos suelen ser alimentarios o biliosos. Y en cuanto a la distensión abdominal, es muy frecuente, por ejemplo, ver pacientes con pared intestinal. O sea, ¿qué significa eso? De que va a haber ausencia de heces, ausencia de gases, que esto va a afectar también, y los ruidos sudorios se van a encontrar también ausentes. Ahora, en cuanto a la fiebre se suele verse manifestado por presencia de tanto de sobreinfección o también por reabsorción de los diversos exudados que puedan presentarse. La taquicardia también se nota un aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria asociado a la fiebre, la hipotensión por una probable hipovolemia, y esto quiere decir que puede deber o puede en este caso presentarse por una vasodilatación periférica. Esta vasodilatación periférica puede presentarse a un efecto sistémico de tanto las enzimas proteolíticas y lipofíticas. Entonces, esto también asociado al shock, pero el shock generalmente se dan ya en fases severas, en fases críticas, en fases que la pancreatitis se ha comprometido más el cuadro. Hay presencia también de lo que es asociado también a la hipotensión, ¿no? Entonces, la equimosis también es un cuadro clínico importante, dado que tenemos 2 signos importantes en esta imagen. En lo que es el signo de Cullen. El signo de Cullen, como vemos, es una coloración rojo-violácea o azulada, por así decirlo, que se va a encontrar a nivel periumbilical. Entonces, el signo de Cullen es conocido así, que se presenta con la famosa equimosis dentro de la pancreatitis aguda. Y el siguiente signo es el signo de Grey-Turner. Ese signo suele ubicarse a nivel de los flancos. Bien dicho esto, vamos rápidamente al diagnóstico. En el diagnóstico estabilizamos 3 criterios clínicos e imagenológicos. Se dice que dentro de estos 3 criterios hay algo muy importante que recalcar. Es que estos criterios nos van a permitir diagnosticar con rapidez, sobre todo la pancreatitis aguda. Cabe recalcar que no es necesariamente aplicable un estudio de imagen para diagnosticar la enfermedad. ¿Por qué? Porque en este caso, teniendo la clínica del paciente con la analítica, los exámenes laboratoriales, ya podemos tener un diagnóstico preciso. Y esto se confirma de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, el dolor en la región abdominal superior, donde recordábamos que este dolor era en epigastrio, ¿no? Entonces, que se irradiaba a espalda, hacia hipocondrios, y que esto es claramente también característico de la pancreatitis aguda. Ahora, a nivel de los exámenes laboratoriales, la elevación 3 veces mayor de las enzimas pancreáticas. ¿Cuáles son ellas? La lipasa y la milasa, que estas suelen encontrarse 3 veces mayor elevadas, y estas pueden evidenciarse a nivel del análisis laboratorial. En la imagenología tenemos múltiples
múltiples estudios de imagen, pero la más importante, la tomografía computarizada. Siempre recalcar ello, ¿por qué? Porque es el estudio que permite una mejor exploración del páncreas. Ahora, con 2 de estos 3 criterios ya damos diagnosticado la enfermedad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, conviene mencionar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o conocida con la sigla SIRS. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando el cuadro del paciente se está cronificando, entonces es ahí donde el paciente puede entrar en un cuadro séptico. O sea, ¿qué significa eso? Una falla orgánica. Hay compromiso de órganos, ¿no? Entonces, vemos 4 de los siguientes criterios. Con 2 de los siguientes criterios a más, ya estamos diagnosticando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el paciente. ¿Cuáles son los criterios? Tenemos la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Está la frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto. Tenemos la temperatura en cuanto a una hipertermia mayor a 38 o una hipotermia menor a 36 grados centígrados. Los leucocitos, por ejemplo, suelen encontrarse de mayor a 12.000 o menor a 4.000 células por milímetros cúbicos. Entonces, recordar claramente ello. Asimismo, los criterios de Ransom. Estos criterios de Ransom son ampliamente utilizables ya hace más de 30 años. Recordar que estos sistemas de puntuación son sobre todo para estratificar el riesgo en los pacientes. Pero, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, acá observamos parámetros al ingreso, ¿no?, del paciente a las 48 horas. Y es que este criterio va a estratificar por puntos y evalúa la tasa de mortalidad en los pacientes, dado que a las 48 horas se puede obtener una respuesta. A diferencia del criterio VISA, por ejemplo, estos criterios suelen aplicarse dentro de las primeras 24 horas. Y es que, por ejemplo, los siguientes parámetros cuentan con un punto para la valoración de ello. Entonces, si nosotros vemos al paciente con presencia de, en este caso, mayor a 4 puntos o 3 puntos a más, ya estamos determinando sobre todo el índice de severidad en la pancreatitis aguda. Los criterios de Apache 2, hay algo muy relevante en ello, y es que evalúa también. En cuanto a lo que son, por parte de ello, este también se va a estandarizar según los parámetros, ya sea la edad, sea los exámenes laboratoriales, controles signos vitales, y va a estadificar sobre todo la presencia de la enfermedad. Mayor a 7, estamos determinando una pancreatitis aguda, en este caso en el estadio crítico, porque es donde se va a evidenciar un mayor índice de mortalidad y es donde se tiene que también tener en cuenta el aspecto del diagnóstico y tratamiento que se le va a aplicar. El score de Marshall. En cuanto al score de Marshall, por ejemplo, vemos que, como ya les hablaba de la falla multiorgánica, la falla multiorgánica, asociado a ello, tenemos el parámetro, por ejemplo, del sistema respiratorio a nivel renal con la creatinina y cardiovascular, tanto con la presión arterial sistólica, y en el respiratorio con el PA y el FIO, ¿no? Aquí lo que se tiene de algo de relevancia, por ejemplo, ¿cómo detectar una falla orgánica en el paciente? Si el paciente tiene de 2 puntos a más, ya estamos determinando esta falla multiorgánica. Ahora, ya propiamente ingresando a los exámenes laboratoriales. Miren, por ejemplo, en un hemograma completo, pedimos o solicitamos lo que es la biométrica completa. Esta biométrica completa, lo que va a solicitarse es, en este caso, podemos hallar lo que son leucocitosis por presencia. Recordar que hay inflamación, hay presencia de inflamación asociada a lo que es el páncreas. Y esta puede estar asociada a lo que es la neutrofilia. Claramente está que si solicitamos pruebas bioquímicas, por ejemplo, como electrolitos, por el sodio suele encontrarse elevado porque el paciente se deshidrata. Un paciente con pancreatitis aguda, sea en el estadio o la categoría que se encuentre, se va a deshidratar, ¿no? En este aspecto. El calcio, por ejemplo, se suele encontrar disminuido, una hipocalcemia. Este se va a producir ya sea por una saponificación intraperitoneal y alteración de respuestas directamente a la hormona tiroides, paratiroides, y sobre todo tenemos que tener en cuenta aquí que lo primordial también es solicitar, por ejemplo, si es el perfil hepático. En el perfil hepático vamos a incluir a las bilirrubinas con las transaminasas. Ahora, estas suelen encontrarse aumentadas. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, ¿no? Muy probablemente por el drenaje de la bilis. No hay el paso o el flujo biliar correcto, ya sea por obstrucción, ¿no? Por algún cálculo que se ha impactado,
¿ya? Y es por ello que se presenta estas manifestaciones. Pero cabe recalcar que es característico y sobre todo solicitarlo como examen laboratorial es imprescindible. Ahora, también incluyen también lo que son las enzimas pancreáticas, ¿no? Como ya lo mencionaba, la lipasa, la milasa. Estas enzimas, por ejemplo, cuando se encuentran con valores elevados, si vemos valores superiores de hasta 1000 unidades por mililitro, y es que aquí pues esto ya se va a considerar sugestivo, sobre todo de pancreatitis aguda. Como ya lo manifestaba, son solo 2 de los 3 primeros criterios clínicos, ya podemos determinar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ello y tratar de evidenciar. Ahora, el PCR y la procalcitonina, hay algo muy importante en ello. Tanto el PCR como la procalcitonina constituyen marcadores de severidad. Cuando la enfermedad se empieza a cronificar, tanto el PCR como la procalcitonina se elevan. Un PCR, por ejemplo, mayor a 150 miligramos por decilitro, ya es un claro marcador de severidad para pancreatitis aguda. Y una procalcitonina de mayor a 0.5 nanogramos por mililitro también determina lo mismo. Entonces, asociado a ello, por ejemplo, una obesidad o las interleuquinas, que también suelen verse como marcadores de inflamación, también se relaciona a ello. Entonces, es importante solicitarlas ante el laboratorio, ¿no? Los estudios de imagen. Los estudios de imagen tienen un papel muy importante aquí en la pancreatitis aguda, pero no para confirmar el diagnóstico, no, porque solo basta la clínica con la analítica, el examen laboratorial, ya tenemos un diagnóstico preciso. Ahora, los estudios de imagen, ¿para qué nos van a fundamentar o para qué nos van a permitir estadificar en ello? Es para evaluar, ¿no? Para evaluar cómo se encuentra la gravedad de la pancreatitis, o sea, si hay presencia de complicación, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir. Ahora, la radiografía simple de abdomen. En una radiografía simple de abdomen podemos encontrar imágenes cálcicas, ya sea en hipocondrio derecho, o también en este caso, por ejemplo, en la radiografía de tórax podemos encontrar lo que es el derrame pleural o atelectasias asociadas a ello. Y la ecografía, pues un edema y un aumento del tamaño pancreático, ¿no? También puede detectar complicaciones locales, pero lo que sí, la tomografía computarizada abdominal, no olvidar que esta es la mejor exploración para el páncreas. ¿Por qué? Porque a través de ello se va a determinar la gravedad, como ya lo mencionaba. De repente, presencia de necrosis, se agravó el cuadro, hay presencia de necrosis, hay presencia de áreas hemorrágicas, que esto incrementa la mortalidad en los pacientes, porque muchas veces sabemos que suelen presentarse complicaciones tempranas. Es por ello que también ya posteriormente vamos a hablar del tratamiento y es de Baltázar, y justo referente a la tomografía computarizada. Esta tomografía computarizada nos va a permitir determinar lo que es el índice de severidad. Estos criterios de Baltázar se van a aplicar siempre en el momento que se realice la tomografía computarizada en los pacientes con pancreatitis aguda. Este se va a determinar de un grado a un grado E. Tiene la puntuación ya sea del punto 0 al punto 4. Por ejemplo, en el grado A encontramos un páncreas normal, con un tamaño normal, está definido, tiene contornos regulares, o sea, es decir, no hay aumento del tamaño, ¿no? Entonces, en el B ya se incrementa, hay contornos irregulares, hay un reforzamiento no homogéneo, y es que esta inflamación pancreática puede tener anormalidades peripancreáticas ya en el grado C con 2 puntos. En el D hay una colección única de líquido, tanto de intra o extrapancreático, y en el grado E hay 2 o más colecciones de líquido o gas en el páncreas o retroperitoneo, que esto equivale a 4 puntos. Ahora, estos criterios van a sumarse. Por ejemplo, el índice de severidad por tomografía computarizada va desde 0 a 4 puntos. Vas a sumar más el grado de la necrosis, ¿no? Dependiendo del grado de porcentaje de necrosis que se presente, se va a realizar una sumatoria. Si este ocupa un valor mayor a 7, ya se está considerando una pancreatitis crítica, severa, en los grados mayores, ¿no? Entonces, gracias a estos criterios de Baltázar podemos estadificar el índice de severidad por tomografía computarizada. Ahora, hablando del tratamiento.
En cuanto al tratamiento, miren, muchas veces los pacientes, como bien lo mencionaba, los pacientes con pancreatitis aguda suelen deshidratarse. Y es que la fluidoterapia temprana va a ser de vitalidad y de mayor importancia, sobre todo que no permitir que el paciente, sobre todo, haga una falla multiorgánica. Entonces, así se encuentra en el estadio leve, ¿no? Entonces, aquí la reanimación temprana con los líquidos van a favorecer y van a ayudar a que a que el paciente pueda recuperarse. Ahora, la solución cristaloide podemos aplicarlo de 250 a 500 mililitros por hora. Esto quiere decir, por ejemplo, si hablamos de fluidoterapia, una solución muy importante, la cual es el Ringer de lactato, que ha reducido el CIRS notablemente, ¿no? Y niveles séricos, por ejemplo, como en proteína C reactiva, también se han visto que en comparado con la infusión de solución salina, la solución de riña de lactato tiene un mayor beneficio a ello. Entonces, siempre el control de signos vitales, ¿no? No olvidar siempre monitorizar lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial y sobre todo todos los parámetros fundamentales para ver y estabilizar a nuestro paciente. Ahora, la diuresis, en este caso que se encuentre mayor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, y los analgésicos para atenuar o calmar el dolor. En cuanto a la nutrición enteral temprana, miren, en la nutrición enteral temprana hay algo muy importante que recalcar, y es que esta alimentación enteral temprana incluye el tratamiento también primario, ¿sí? Por ejemplo, se ha detectado que va a disminuir infecciones sistémicas, disminuye también la falla multiorgánica, que es la probable complicación del paciente, y también en este caso la mortalidad, ¿no? Que también es un factor importante dentro de la complicación que pueda suceder. Ahora, en cuanto a lo que es el CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, este CEPRE, bueno, puede aplicarse para presencia de obstrucciones. Por ejemplo, recordar que en la etiología la causa más importante era la litiasis biliar. Entonces, si vemos presencia de obstrucción biliar en el paciente, es indicable a realizar el CEPRE, o presencia también de colangitis. Algo muy importante con el hemocultivo y el antibiograma, y es que, por ejemplo, tanto con el PAF y los antibióticos vamos a agruparlo en un solo concepto. Por ejemplo, los antibióticos, estos antibióticos suelen ser aplicables, pero para infecciones extrapancreáticas. Por ejemplo, el paciente, si presentó una probable colangitis con neumonía o asociado a ello presentó infección de vías urinarias, entonces es ahí donde nosotros podemos aplicar antibióticos, ¿sí? Entonces, no se recomienda usar el uso profiláctico de ello, ¿no? Entonces, porque según estudios tampoco no se ha determinado si es que ha desarrollado o previene el desarrollo de la infección. Entonces, no se recomienda. Ahora, lo primero que vamos a hacer es realizar un hemocultivo, obtener muestras de ello y seguidamente aplicar un PAF, ¿no? Que es la punción con aspiración con aguja fina. Ahora, este suele ser en este caso por una tomografía computarizada para la realización de una tinción Gram. Cabe recalcar que los antibióticos con mejor penetración son, por ejemplo, el metronidazol, tenemos los carbapenémicos, las quinolonas, y estos suelen verse involucrados como parte de un mejor tratamiento y un tratamiento más que todo ideal para ellos. Ya recordar que no se aplica como uso profiláctico, sino se va a aplicar en el caso como en este caso parte del tratamiento, pero para infecciones extrapancreáticas. ¿Ya? Y en cuanto al abordaje radiológico, endoscópico, quirúrgico, ya este es un tratamiento intervencionista. Por ejemplo, en el tratamiento intervencionista, esto sí va a incluir, pero hay indicaciones muy importantes. O sea, no siempre, no a todo paciente que acude con pancreatitis aguda, esté en los estadios leves, le vamos a hacer o le vamos a aplicar un tratamiento intervencionista. ¿Por qué no? Porque a través de ello hay criterios fundamentales que nos van a permitir cómo determinar. Por ejemplo, vemos un paciente con presencia de necrosis pancreática, ya sea con deterioro clínico, ahí hay indicaciones, y sobre todo con persistencia de falla orgánica, tenemos que aplicar un tratamiento intervencionista. Este puede realizarse ya sea posterior a 4 semanas del inicio de la pancreatitis aguda con la finalidad de poder ubicar alguna lesión más organizada, ¿no? Entonces, he ahí
la siguiente indicación para lo que es el abordaje radiológico, endoscópico, quirúrgico. Las recomendaciones importantes, por ejemplo, evitar, como ya lo mencionaba, ¿no? El consumo de alcohol, de tabaco, porque vemos que muchos pacientes pues suelen presentar o está dentro de las causas, como la segunda causa, dentro de la pancreatitis aguda. Los alimentos ricos en grasas, ¿no? Sobre todo y los triglicéridos. Una hipertrigliceridemia también es claro factor de pancreatitis aguda, específicamente si los valores son mayor a 1000 nanogramos por mililitro, o sea, es letal. Entonces, los medicamentos, también ya lo mencionaba, como lo que es la satioprina, están los diuréticos, por ejemplo, la furosemida, el metronidazol, los estrógenos, el ácido valproico, entre otros medicamentos que ya se mencionó, ¿no? Entonces, lo importante y lo conveniente es realizar, por ejemplo, hidratación, ¿no? Con agua, aplicar una dieta saludable y sobre todo comer frutas y verduras, alimentarse saludablemente, que es lo más indicado y lo más apropiado para los pacientes con pancreatitis aguda. Espero que esta ponencia pues les haya sido de su agrado, sobre todo para todas las personas que nos están escuchando y sobre todo que día a día estamos para apoyarnos y seguir implementando conocimientos entre nosotros. Y agradecer también a la Academia Médicos en Proceso que hace posible nuevamente estas ponencias. Muchas gracias, Diego, y gracias también a la Academia Médicos en Proceso que eh, nos permite a través de esta pantalla, a través de las transmisiones en vivo, de seguir aportando muchos más éxitos y muchos más conocimientos y la dedicación, sobre todo en ser mejores personas cada día para tanto para nosotros mismos como para las personas que vamos a ayudar en algún futuro, ¿no? Y van a necesitar mucho de nosotros. Así que muchas gracias infinitas a la academia y a ti, muchas gracias porque esto también sea posible. Bien, en breves momentos vamos a estar compartiendo el enlace de Meet en lo que es en la página de YouTube, ya específicamente para que se puedan unir a la trivia que vamos a organizar el día de hoy. ¿Sí? Ya ahora en breve lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que puedan unirse. Ya lo compartiste, perfecto, Diego. Ahora voy a compartirlo a través del enlace de WhatsApp para que se unan y puedan ser partícipes de la trivia. Va a ser nuestra